Sí, señor, cuéntame un cuento. Y quien sabe mucho de esto son las dos personas que tenemos esta noche, como es Carmen González, que es profesora de la escuela, de esta escuela de cuentoterapia, que es una escuela iberoamericana, y nuestra compañera, pues Zaira Soriano, que sabe ustedes que es componente también de la escuela iberoamericana de cuentoterapia y compañera nuestra que va con la sección esta que tenemos esta noche, los cuentos que nunca te contaron. Muy buenas noches, Carmen. Pues nada, que es un placer tenerte aquí entre nosotros para charlar un poco de algo maravilloso como son los cuentos. Estamos apasionadas con esta formación y con todo lo que los cuentos nos pueden aportar, que hay muchas veces que los tenemos ahí relegados solamente a la infancia y al ocio, y hay que recuperar un poco la esencia de todos los cuentos, porque bueno, son un vehículo para poder conocerse, autoconocerse y trabajar con ellos, que eso es espectacular. Sí. Bueno, permíteme que también saludemos a la compañera Zaira Soriano, que es la representante directora de la Escuela Cuentoterapia de Málaga. Compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, José Luis, otro jueves más en esta sesión. Agradecerte a ti y al equipo pues esta entrevista a Carmen González, que tenemos hoy la suerte de tener con nosotros. Ella es docente de la Escuela de Cuentoterapia y es un placer y un honor escucharla, aprovechando que hoy está ella, pues que nos cuente un poquito, bueno, pues esas preguntillas que tenemos ahí medio preparadas. Bien. Carmen, ¿cómo pensaste, cómo te decidiste por este tema de los cuentos, el maravilloso mundo de los cuentos? Porque ¿quién no ha leído cuentos y a quién no le han contado un cuento? Claro, a ver, la tradición oral es algo que nos cuentan siempre desde pequeños. Lo que pasa es que cuando dejamos de ser pequeños ya nos los dejan de contar, como si ya no importaran, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en esta formación de cuentoterapia es recuperar no solo los cuentos de la tradición oral, sino otro tipo de cuentos, y darles como un enfoque no solamente para el ocio, que eso está muy bien y que los niños lo agradecen, pero también para todos los niños interiores de todos los adultos, que también necesitamos que nos vayan recordando cuáles son los mensajes que hay allí ocultos, ¿eh? Sí, pero ¿cómo te decidiste tú por este maravilloso punto de este mundo de los cuentos? Sí, bueno, a ver, mira, yo empecé a interesarme un poco por los cuentos porque hice talleres de narración oral. Era como, bueno, soy cuentacuentos. Y bueno, pues me gustó el tema de los cuentos, me gustaba contar. Lo que ocurre es que al empezar a contar, yo estaba descartando precisamente los cuentos de la tradición oral porque desconocía exactamente su mensaje. Y entonces me convertí pues en una censora, ¿no? Los descartaba porque me creía que los mensajes que estaban perpetuando no eran los que yo quería transmitir a los niños y adultos que estaban escuchándome. Hasta que caí en un taller de cuentoterapia y entonces me di cuenta pues del gran error que estaba cometiendo, ¿no? Y entonces descubrí cuál era el significado de los símbolos y a partir de ahí me empecé a interesar cada vez más hasta convertirme en cuentoterapeuta, en docente y en organizadora de la formación. Sí, pero ¿qué viste tú para decidirte esto? Porque me has dicho que antes tú contabas los cuentos y no le sacabas
la esencia, la genuinidad de esos cuentos. ¿Qué es lo que viste tú ahí? Pues al principio, cuando no conocía la formación, simplemente pues pasaba los cuentos de forma superficial. Al conocer cuál es la simbología, cuando nosotros hacemos un análisis simbólico de los cuentos tradicionales, estudiamos sus símbolos y entonces se halla el significado que hay detrás de ellos, la interpretación que a través de esos diccionarios de símbolos hacemos. Y entonces descubrí un mundo mágico y apasionante que me cautivó y es lo que nosotros intentamos con la formación, que conozcan otras personas, porque es tan apasionante y tan mágico que parece hasta mentira, ¿no? Sí. Zaira, por favor, Sí. échame una mano con las preguntas, que tú también te has preparado tus preguntas. Claro que sí. Carmen, bueno, pues es la primera persona que lleva a América a la escuela de cuentoterapia y bueno, yo la escuché en un encuentro. La escuela de cuentoterapia organiza, bueno, este año con el COVID no se ha hecho nada, pero casi todos los años, cada 2 años, organiza un encuentro de cuentoterapeuta, ¿no? Y hace, pues no sé en qué encuentro fue, pues la escuché contar sus comienzos, su aventura a una Carmen González súper emocionada. Yo estaba ahí viéndola, ¿no? Entre todas las que estábamos viéndola. Y bueno, pues si quieres decir algo, Carmen González, sobre esto, porque esta radio se escucha allí también, ¿sabes, Carmen? No sé si te lo... Ajá. Te están Perfecto. escuchando en México. Vale, no, fenomenal. A ver, yo no provengo así del mundo de los cuentos, no me dedicaba a esto, yo me dedicaba a temas de la empresa privada relacionados todos con la administración, ya fuera pues por la parte de facturación, contabilidad, finanzas, gerenciales y todo esto. Cuando yo me metí en este mundo de los cuentos y me apasionó tantísimo, pues entonces, bueno, pues en realidad mi felicidad comenzaba cuando yo acababa de trabajar. Entonces pensé que esto no podía ser y decidí que tenía que hacer algo. Lo que pasa es que, claro, abandonar una empresa en la que se estaba pues bien considerada, pues que tienes todo tu trabajo hecho de 26 años en estas empresas, cuesta muchísimo. Sí. Pero bueno, pues después de muchísimo tiempo decido tomar este camino, abandonar la empresa, y entonces pues surgió la posibilidad de irme primeramente a Colombia. Y nosotros vimos que en Colombia, yo hablo con nosotros porque vino otra docente de cuentoterapia también conmigo, y entonces descubrimos que el mundo de los cuentos era muy bien considerado en Colombia. Y decidimos, junto con una persona colombiana que también estaba intentando hacer la cuentoterapia, con Noralicia Villa, pues formar escuela en Colombia. Entonces creamos la escuela de Medellín y la escuela de Bogotá. Lo intentamos también en Barranquilla y en Cali, pero esas plazas, bueno, pues están ahí un poco a remolque. Todavía no hemos conseguido como crear un grupo suficiente para poder hacer talleres de forma periódica. Y esto empezó más o menos en el año 2006. Entonces ahora tenemos escuela, pues como digo, en Medellín y en Bogotá, y se hacen talleres presenciales pues cada cierto tiempo. Y luego en el año 2018 también surgió la oportunidad de abrir en Ciudad de México, a través precisamente de una alumna colombiana que estaba allí haciendo una formación. Entonces habló de la cuentoterapia, en México se interesaron por la cuentoterapia, y entonces pues allí nos fuimos a Ciudad de México y también abrimos allí una escuela, la Escuela de Ciudad de México. Entonces esas son las escuelas que yo de momento organizo, de la formación de cuentoterapia avalada por la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia. Entonces, desde mi asociación, desde la asociación EIDEP, estamos organizando talleres en Colombia, en Ciudad de México y la Plaza de Barcelona, que yo soy de allí y la llevo yo. Bien. Y no sé si con esto he respondido a la pregunta que me queríais hacer. Sí, perfectamente. Ahora yo quiero lanzar 2 preguntas. Muy bien. Una, me respondéis la que de vosotras quiera. Me das igual porque sé que
vosotras dos sois personas muy cualificadas. Yo a ti no te conozco, conozco más a Zaira, Carmen, pero por lo que me ha hablado de ti veo que sois personas muy cualificadas. Yo quisiera preguntarte, la primera, ¿qué aporte espiritual a una persona? Yo sé lo que me aporta a mí. Le aporta un cuento. Pues a ver, nosotros creemos que los cuentos lo que hacen realmente es sanar el alma. Es una sanación emocional, ¿vale? Porque sí, nos van ofreciendo mensajes sobre cómo poder resolver los conflictos que toda persona tiene a lo largo de su vida en algún momento. Y el cuento ofrece una vía de solución, y luego cada persona obtiene la suya. Por eso ahí está la potencialidad del cuento. Con lo cual, nosotros creemos que lo que hacen es sanar el alma. Y esa sanación del alma, de poder equilibrar lo que haces, lo que sientes y lo que quieres, en realidad lo que nos aporta es esa sanación espiritual, alcanzar, dijéramos, ese otro nivel, que es no solamente pues el equilibrio de los centros mentales, emocionales y instintivos, sino ese otro punto, ¿no?, que es la espiritualidad. Creo que es lo que ofrecen los cuentos. No sé si Zaira tendría algo más que comentar al respecto. Pues venga, adelante, Zaira. Bueno, yo no lo podría haber dicho mejor. Claro que los cuentos tienen... Bueno, es que a ver, depende de lo que entendamos, ¿no? Porque el alma, bueno, esto es un taller dedicado a eso. Yo claro que creo que tienen una conexión, no sé si... Yo la llamo energética. Simplemente por el hecho de que han ido evolucionando los cuentos, se contextualizan según la historia, según los países. Carmen, esto lo sabes mejor que yo porque he podido ver de primera mano en otros países, pues por ejemplo, las similitudes que hay, ¿no?, en los cuentos, como unos cuentos siguen unos patrones, otros cuentos siguen otros patrones. Entonces, yo pienso que sí, que el cuento engloba una energía, nada más que porque viene desde hace muchos años y se ha ido transmitiendo y todavía lo escuchamos. Es como si nuestros ancestros tuvieran voz a través de esos cuentos. Bien, yo lo que os puedo decir que, vamos, a Carmen no la conozco, pero me figuro que estará en la misma línea tuya, Zaira, de la forma de contar los cuentos, porque las cosas uno las interpreta según el interlocutor que tenga que te narre eso, ¿no? Y yo el otro día cuando tú me contaste el cuento de que la niña que fue por el anillo la metieron dentro de la orza, vamos, que yo me veía dentro de la orza dando la respuesta que daba la niña cuando le preguntaban, de verdad, que esto es maravilloso, vamos. Y es que el cuento, pues... Vamos. Creo que Carmen nos ha preparado hoy un cuento. Pero antes quisiera, sí, vamos a escuchar, digo, encantadísimo. Pero antes quisiera yo preguntarle a Carmen que qué proyecto tiene ahora mismo en mente a corto, medio o largo plazo la Escuela de Cuentoterapia de Málaga. Bueno, en Málaga y a nivel iberoamericano. Sí, bueno, ahora yo como docente me muevo no solamente por Latinoamérica, sino también por algunas ciudades de España. Y efectivamente, en Málaga tengo la suerte, que además es la primera vez que voy a ir, me hace una ilusión terrible, ¿no? Una ciudad maravillosa. El 16 de enero, ¿perdón? Una ciudad maravillosa y unos malagueños y malagueñas, bueno, que hay que quitarse el sombrero. La ciudad me la conozco un poco, se come de fábula. Sé que es preciosa, pero es que es la primera vez que voy a ir a la Escuela de Cuentoterapia de Málaga y eso me hace especial ilusión. Sí. Entonces tenemos un taller el 15 y 16 de enero con un tema precioso que es el desarrollo de la identidad sexual y las relaciones edípicas entre padres e hijos. Un taller fundamental y además a mí me gusta especialmente porque a partir de los cuentos podemos enfocar situaciones que a priori parecen como un poco pues complejas o difíciles, ¿no? El afrontar la sexualidad de
con los niños pequeños, cómo explicarles ciertas cosas, Sí. Y cómo explicar en realidad pues las diferencias que tenemos entre lo que es el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad de género, todo lo Sí. que compone esa identidad sexual, las diferentes combinaciones que hay entre esos tres conceptos que dan lugar a muchas identidades sexuales de las que aparentemente nosotros conocemos, o como las que son como más como políticamente correctas, ¿no? Sí, y un sí, taller como este, llevado a través de los cuentos, me parece y me resulta absolutamente mágico y casi de obligado a hacerlo, tanto para educadores, para padres y madres, terapeutas, pedagogos, bueno, y toda la gente que esté interesada, por supuestísimo. Vale. Sí, claro, esto Es una manera de enseñar muy tranquila, con mucha paz, ¿no? Que te va haciendo aprender poco a poco lo que tú estás preparado, con mucho mimo. Sí, que Los cuentos tienen eso. este tema pienso yo que ese taller que vaya a impartir el próximo mes de enero es un tema que hay, yo lo veo muy delicado, ¿no? Y claro, entre vosotras ya se entiende que vaya a dar una visión muy clara de lo que vais a compartir, porque el tema, sobre todo para transmitírselo a los más menores, que no vaya luego a haber una interpretación errónea, que eso no está entre vosotras, porque de verdad, como explicáis los temas, los cuentos y eso, se entiende que estáis súper, vamos, preparadas, no, lo siguiente. ¿Sabes qué pasa, José Luis? Que es que tenemos mucha pasión. Y cuando Sí. las cosas se hacen con tanto amor y con tanta pasión, no hay otra forma de transmitirlas. Claro. Además, tanto Zaira como yo confiamos en esta formación como algo mágico, no solamente porque está muy bien estructurada, tiene una teoría que la respalda, hay una bibliografía seleccionada muy cuidada, se hacen además lo que nosotros llamamos actos mágicos simbólicos, que lo que hacen es que afianzar la materia que estamos dando, y ya no solamente como crecimiento personal, que es muy grande y además de una forma muy amable, muy suave, ¿no? Sí. Sino también enfocado a personas que trabajan pues en el mundo de la educación, en el mundo de la terapia, de la mediación de conflictos. Lo considero también fundamental para los padres y madres, para orientarles en la educación con sus hijos, en una educación emocional y respetuosa, y para que les puedan ofrecer una buena autonomía. Sí, claro. Que muchas veces que los padres andamos perdidos, ¿no?, con esto, e intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero qué bien nos hubieran ido algunos de los consejitos que nosotros damos en estos talleres. Sí, claro, por supuesto, porque los tiempos cambian y antes, no sé, yo por la voz veo que tú eres mucho más joven que yo, pero antes si tú le dabas un beso a una chica ya te tenías que casar con ella, todo era pecado y todo era desconocimiento total, ¿no? Y como nota humorística te diré que cuando yo vi por primera vez en mi vida a una señora embarazada, pregunté, oye, ¿qué le pasa a esa señora? Me dijeron, dice, es que ha comido muchas lentejas y se le infló la barriga. Bueno, Carmen, ¿Sabes aquí... qué pasa? ¿Sabes Sí. qué pasa, José Luis? Que Sí. hoy en día, todavía Sí. por mucho que creamos que los jóvenes tienen una buena educación sexual, muchas Claro. cosas las aprenden por internet y las aprenden mal. Mal, Y mal, todavía hay claro. mucho tabú por parte de los padres para explicarles sí, cuáles son sí. los cambios que van a tener en su pubertad. Qué es lo que realmente les sucede. Bueno, conocen un montón de cosas, pero no las que realmente son necesarias. Claro, Y a través de los cuentos, eso es un gran aprendizaje. Y todo eso lo enseñamos en este tipo de talleres. O sea que espero que la gente se anime, porque está absolutamente fantástico. Bien, Carmen, aquí en esta tu casa, que a partir de hoy ya es tu casa también, igual que de Zaira, no ponemos nunca punto y final
a las cosas. Claro, por Nosotros supuesto. ponemos punto y seguido. Entonces, quiero que nos cuente ese cuento que tienes preparado y ponemos punto y seguido, y la semana que viene, si tus obligaciones te lo permiten, te podemos tener aquí entre nosotros otra vez. Bueno, eso lo miramos a ver si podemos hacerlo la semana que viene. Y muchísimas gracias. Yo también voy a poner ahí un punto y seguido. Y bueno, como estábamos hablando todo este tema del taller propiamente de identidad sexual, Sí. he escogido un cuento porque, bueno, nosotros siempre tenemos la idea de que tenemos un sexo binario entre masculino y femenino. También sabemos que hay personas intersexuales cuyos sexos pues no están definidos del todo. Y Ya. también tenemos a los hermafroditas, pero no sé si la gente en general conoce de dónde viene esta palabra hermafrodita. Me gustaría contaros el cuento, bueno, no es un cuento, contaros un mito griego, Ah, que es el mito de Hermafrodito. sí, interesantísimo. Adelante. Pues mira, Hermafrodito era hijo de el dios Hermes, que era el dios mensajero, y de Afrodita. Afrodita la conocemos todos, Sí, la diosa claro. del amor, de la belleza y de la sexualidad. Sexualidad. Y Hermafrodito había heredado pues la belleza de su madre y también el imponente aspecto físico de su padre. Hoy diríamos que estaba cañón, vamos. ¿eh? Sí. Sí. Y cuando Hermafrodito tenía unos 15 años, pues escapó del Olimpo con el fin de conocer a las más bellas ninfas que habitaban los distintos lagos y fuentes. Y empezó a caminar, y caminó, y de tanto caminar, pues le entró mucha sed. Así que cuando llegó a una fuente, decidió hacer un alto en el camino. Bebió agua fresca hasta saciarse, pero como también tenía mucho calor, pues se desvistió y se zambulló en aquellas aguas limpias y cristalinas del laguito que se había formado al lado de la fuente. Y tan a gusto estaba allí que se quedó un buen rato, pensando que por allí no pasaría demasiada gente. Pero solo no estaba, porque oculta tras unos pastos, los pastos que circundaban el lago, estaba una náyade, una ninfa de arroyos y fuentes, que se llamaba Salmacis. Y Salmacis estaba embelestada admirando el espectacular cuerpo desnudo del joven. Pero estaba allí oculta tras esas matas y esas cañas, y no se atrevía a salir y a presentarse. Y en ese momento también acertó a pasar por allí Eros. Eros, también hijo de Afrodita, medio hermano de Hermafrodito, era muy travieso. Siempre estaba lanzando sus flechas a unos y a otros. Y esta vez, con la intención de molestar a su hermano Hermafrodito, lo apuntó con una de sus saetas impregnadas en lujuria. Pero, ¡ay, por azares del destino! La flecha no se clavó en Hermafrodito, sino en la espalda de la naya de Salmacis. Y la ninfa, envenenada de deseo y lujuria, se abalanzó sobre Hermafrodito, abrazándolo y besándolo con desenfreno. Y Hermafrodito, ante este inesperado ataque pasional de la ninfa, pues intentó zafarse de ella con todas sus fuerzas. Y ella, que temía perderlo, se enredó en él como una serpiente y lo arrastró hacia el fondo del lago, mientras rogaba con vehemencia a los dioses: ¡oh, dioses, haced que jamás nada ni nadie pueda separarme de él! Y los dioses, que oyeron esta fervorosa súplica de la ninfa, pues accedieron a cumplir su deseo. Y entonces ocurrió que los dos cuerpos de los jóvenes se fueron confundiendo paulatinamente hasta convertirse en un solo cuerpo, con un único rostro, con rasgos masculinos y femeninos, con pechos que se anticipaban a los pronunciados abdominales y la peculiar coexistencia de los aparatos reproductores masculino y femenino. Hermafrodito, viendo que su cuerpo se había transformado para siempre y llorando su cruel destino, suplicó a sus padres, a Hermes y a Afrodita, que provocaran la misma desgracia a quien decidiera bañarse en esa fuente, a la que llamaron Salmacis.
Y según cuentan las malas lenguas, esa fuente, cuando alguien se bañaba en ella, hacía afeminados a los hombres y masculinas a las mujeres. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, muy documentado esa historia. Bueno, ya conforme has ido relatándola, pues ya he ido recordando que la leí en una cierta ocasión, y muy interesante de dónde viene la palabra esta de hermafrodito, ¿no? Que Exacto. Raro, oye, bueno, nadie habla de eso, pero creo que a lo mejor en nuestra sociedad actual habrá personas que son de ese género, ¿no? Pienso yo. Sí, no es la mayoría, son casos escasos, Sí, pero claro. en realidad existe. Y bueno, pues que sepamos que hay un mito en griego inclusive, con lo cual esto viene de hace mucho tiempo. Sí, los mitos griegos y todo eso. A mí siempre me ha apasionado todas las leyendas, todo este entramado de Grecia, ¿no? Porque son cosas que, ¿no? Una historia que sin tú querer, ¿no? Te transporta a ese sitio y parece que estás viviendo esa experiencia, ¿no? Esas leyendas que relatan en la antigua Grecia. Sí, bueno, el conjunto de mitos forma la mitología del país. La griega es la más conocida, sí. Luego lo cambiaron los romanos, pero bueno, tenemos un montón, tenemos la mitología nórdica, la egipcia, y cada una de ellas pues con sus propios mitos, ¿no? Que se crean en función de lo que una explicación que no es naturalmente la científica sobre cosas que se desconocían. Bien, Carmen y Zaira, Sí. Una pregunta. si ¿En este tenéis taller? algo de vuestra cosecha, pues adelante, que tenemos que seguir con la programación. Sí, Carmen, en este taller también hablamos de un mito. ¿Te refieres al mito de Edipo? Sí, ¿verdad? Sí. Tratamos el mito de Edipo porque trabajamos las relaciones edípicas. Y este es un tema muy interesante que yo creo que a muchísimos padres y madres les interesaría conocer, ¿no? Y bueno, también naturalmente contamos el mito de Edipo y todo lo relacionado con él. Bueno, el taller no tiene desperdicio. Además ya tenemos las inscripciones abiertas, las damos en una sala maravillosa en Málaga capital que se llama Villasa. Y bueno, tenemos de anfitriona a Zaira, que no podemos tener a mejor persona. Bien, pues a las dos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, que de verdad, pues, si os soy sincero, pues el programa hoy pues ha ganado muchos enteros aquí con vosotros, y esa forma de relatar los cuentos, donde provienen, y todos estos temas tan interesantes que, como tú bien has dicho en una de las intervenciones, pues deberían de conocer todos los niños, todos los jóvenes y los adultos, ¿no? Porque a mí, que estoy ya más cerca de los 80 que de los 70, estos temas de los cuentos a mí es que me apasiona y me vuelvo en esos instantes un niño. Y De eso se trata. de eso se Te trata. puedes apuntar a la formación, puedes venirte a ver a Carmen por 15 días de ¡Ay, enero. Dios! No, tengo... Ojalá. Te he convencido que sí. En Granada yo asistía a muchos cuentacuentos cuando iban a colegios, a los hospitales, cárceles. Yo iba como Claro, es que a amigo través de de la una persona cuentoterapia, y me pues sí, gustaba a través- mucho. Sí, a través de la cuentoterapia se llegan a todos los aspectos de la psique, ¿no? De lo consciente, te hace tener consciente. Se trabajan los cuentos también en salud mental. Ya hablaremos de todo esto en otras sesiones, pero con Carmen también hicimos una charla online sobre la diversidad. Los cuentos tratan muchísimos temas. Así Bueno. que espero que os haya gustado y nos escuchamos el próximo jueves. Pues sí, nos escuchamos la semana que viene
si Dios quiere y no pasa nada, que no va a pasar, nos vemos, no, bueno, nos escuchamos aquí en Radio Televisión Lunita. Muchísimas gracias a los dos y ha sido un placer enorme escuchar lo que nos habéis relatado esta noche aquí. Muchas gracias a ti, José Luis, y un abrazo. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros seguimos con nuestra programación. Sentiremos los últimos compases de celtas cortos y cuéntame